micrófonos que se cuelan, fallos de récord, un montón de anacronismos y sobre todo agujeros de guión, muchos agujeros de guión. Me llamo Sowick y hoy te traigo 80 errores en Stranger Things. Y prepárate, porque va a ser un vídeo alucinante. Ya te digo. Chamber of Secrets has been opened. It's bigger on the inside. Hi, Barbie! Hi, Ken. It's kind of fun to do the impossible. Por cierto, hace muy poco he hecho un viaje a Nueva York visitando lugares de películas y series y os lo cuento. Ahora soy influencer. He estado en el apartamento de Friends, en la casa de Carrie Bradshaw, en el hotel de Solo en Casa, en la estatua de Balto. ¿Alguien se acuerda de la película de Balto? También visité la alcantarilla de Encantada en Times Square. Y en el viaje he estado utilizando Saily, la eSIM virtual, para tener internet barato cuando estás de viaje. Está de viaje. Y me han dado un 15% de descuento para vosotros con el código Sowick. Agradecí un montón tener ya internet desde que puse el primer pie en Nueva York y poder moverme tranquilamente, sin tener que comprar una tarjeta física, sin preocuparme por el roaming. ¿Y cómo funciona? Pues te descargas la aplicación, la tenéis para iPhone y para Android, seleccionas el país que vayas a visitar, que hay más de 200 destinos, y eliges el plan que más te convenga. Yo para Nueva York elegí el plan de gigas ilimitados por 10 días porque, a ver, mi forma de viajar es la siguiente: yo viajo solo. Y entonces yo llego a un lugar donde se ha grabado una película y a mí me gusta sentarme en un banco y ponerme a ver la película en plan en el mismo sitio donde se ha grabado y decir, estoy aquí. Entonces yo iba súper tranquilo con mis gigas ilimitados, pero cada uno elige el plan que más se le ajuste. Y luego, si vas a hacer un viaje por varios países, en plan Willy Fogg, Está de viaje. pues tienes la opción regional que te cubre zonas y continentes enteros con una sola tarifa. Además tienen chat de atención al cliente por si en algún momento necesitas soporte, aunque a mí siempre me funcionó todo perfectísimo. Yo súper feliz viendo Ugly Betty delante de la casa de Ugly Betty. Pedazo friki. Te recuerdo el código Sowick para el 15% de descuento, así que bájate la aplicación ya, ahora. Aprovecha la magia del código QR, te da tiempo. Aunque no tenga ningún viaje planeado próximamente, tú te lo bajas ya y así cuando llegue el momento, ya vas a ver la aplicación en tu móvil, te acordarás de mí y de mi código de descuento, que es mi nombre. Te dejo toda la info abajo en la descripción y muchísimas gracias, Eli, por permitirme ser un friki. Número 1. ¿Por qué en la batalla final en el abismo no hay demogorgons, ni demoperros, ni demobats? Si el abismo es el hogar de todas estas criaturas, debería estar plagado de ellas. Pero es que además, Vecna tiene el poder de invocarlos gracias a la mente de Colmena. Ya lo hizo anteriormente mandando a los demoperros a matar a Once y a Hopper. O cuando los mandó al hospital a matar a Max. Así que, ¿por qué aquí no los llamó a todos para luchar? Es una pregunta muy razonable. Parece algo extraño. Lo peor es que este agujero de guión se lo comentó un guionista a uno de los creadores de la serie. There have to be some monsters in the abyss. There has to be Demogorgon, bat, dog, like something. It's crazy if there's nothing there, I think. Y esto fue lo que le contestó. ¿Cómo que? Pero muchos de estos agujeros de guión se pueden arreglar con el poder de la imaginación. Y en mi imaginación, aquí no vemos a ningún demogorgon, ni demoperro, ni demobat, porque en realidad se han unido todos juntos para crear el cuerpo del azotamentes definitivo. Y por eso ahora tiene ese aspecto tan de Godzilla. ¿Os convence mi teoría? Digamos que sí. Número 2. Sabemos que Will tiene una conexión estrecha con todas las criaturas malignas gracias a la mente de Colmena. Una conciencia colectiva. Es un superorganismo. Y que basta con atacar a un demogorgon o incluso a las lianas para que Will sienta físicamente ese ataque. En la última temporada esa conexión sigue más activa que nunca. Por eso cuando Dustin atropella al demogorgon, Will cae y grita de dolor. Y cuando lo atacan con un lanzallamas, pasa esto. Entonces, ¿por qué cuando matan al azotamentes con fuego y sobre todo cuando Joyce mata a Vecna dándole 11 hachazos, Will no siente absolutamente nada? Si son las dos criaturas con las que Will tiene una conexión más intensa. Podríamos pensar que en este punto de la serie, Will ha aprendido a controlar esta conexión y por eso no siente nada. El problema, que justo antes de la batalla final, ahora que Will está tan cerca de Vecna, vemos que esa conexión es más fuerte que nunca. Y por eso a mí me hubiera gustado que cuando Joyce le da ese último hachazo, Will hubiera hecho, por lo menos en plan: ¡ay! Me hiciste daño, mamá. Número 3. En esta escena, Will puede ver a su propia madre porque se conecta a la mente Colmena y la ve a través del demogorgon. Y así lo recuerda Mike más adelante. ¿Podías verla? A través de los ojos del demo. Sí. ¿Qué ojos, Mike? ¿Qué ojos del demo, Mike? ¿Se olvidaron los guionistas de que los demogorgon no tienen ojos? Hola, mi arma. Que ya no es que se vea a simple vista, sino que los propios creadores confirmaron que no tienen, que solo tienen dientes. Si no tienen ojos, ¿cómo es que Will estaba viendo a través de los ojos del demo? Es que es para reflexionar, ¿eh? Número 4. Cuando Will y Robin se adentran en el bosque investigando la desaparición de Holly, hay algo en el suelo que no debería estar ahí. Fijaos bien en la imagen. ¿Lo estáis viendo? En el suelo se puede ver la marca de posición de los actores, la cual les indica el punto exacto en el que deben pararse, y que por supuesto nunca debe aparecer en cámara. Lo normal es borrarlas digitalmente, pero esta vez
se les pasó. Número 5. 11 insiste en que los truenos del Upside Down suenan cada 7 segundos. 7. Solo Muy 7. buena. Sí, curioso, ¿verdad? Sí, 7. Y vemos cómo cae un relámpago de color rojo y a los 7 segundos suena. Ha sido casualidad. Más adelante, para confirmar su teoría, cae un nuevo relámpago y ella cuenta con los dedos, y efectivamente, a los 7 segundos cae otro. Pero cuando llega el momento de saltar, el siguiente relámpago tarda en realidad 16 segundos en sonar, y aún así 11 lo clava. Parece que el equipo de montaje no tuvo muy en cuenta que tenían que respetar 7 segundos a la hora de montar los planos. Número 6. Y por otro lado, todo el tema de los relámpagos es inconsistente. No queda claro si la regla de los 7 segundos se refiere al tiempo que tarda en llegar el sonido respecto al rayo o al tiempo que hay entre dos rayos consecutivos. Y parece que la propia serie tampoco lo tiene claro, porque la primera vez que 11 usa el truco, primero cae un relámpago con luz y a los 7 segundos llega únicamente el sonido, sin luz. Pero la siguiente vez, lo que llega a los 7 segundos no es el sonido, sino un nuevo relámpago. ¿Y hice una cosa de repálago? ¿De repálago? ¿Repálago no? Relámpago. Eso. Y tanto si se refiere al tiempo entre el rayo y su sonido o al tiempo entre dos relámpagos seguidos, esa regla no vuelve a cumplirse durante el resto de la serie. Nunca lo entendí. Ni siquiera yo lo entiendo. Por cierto, en este vídeo voy a estar diciendo indistintamente 11, C, 11, L, Jane, Hopper. Son demasiados nombres. Y lo mismo con Upside Down o El Mundo del Revés. Y yo sé que ustedes me lo van a respetar. Número 7. Cuando Holly despierta atrapada dentro del azotamente, saca los brazos para liberarse y escapar. Y justo en ese momento podemos ver este logo en la manga de su camiseta, el logo de la marca Under Armour. Se trata de un error, ya que Under Armour es una marca de ropa que no existiría hasta 1996. Así que durante este episodio aún faltaba una década para que eso fuera posible. Lo más curioso de todo, que tras destaparse este error, Netflix ha alterado esa escena y han borrado el logo digitalmente, por lo que ya no lo vais a encontrar en la serie y por eso yo os pongo aquí la comparación. Número 8. Y hablando de camisetas, ahora quiero que te fijes muy bien en la camiseta que lleva Dustin. ¿No ves algo extraño? No. Bueno, pues yo tampoco, porque es que ahí todo está bien. Pero a continuación... un momento. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es? De repente la camiseta de Dustin parece tener una pequeña raja. Efectivamente, se trata de una camiseta trucada y preparada para que el actor que interpreta al matón de Andy pueda rompérsela con facilidad. Un pequeño truco de vestuario muy simple, pero efectivo. Número 9. En el cartel de la desaparición de Eleven hay un número de teléfono históricamente incorrecto para los años 80, ya que el prefijo 765 no existió en Estados Unidos hasta el año 2002. ¿Se trata de un simple error o hay algo más detrás? Pues efectivamente hay algo más detrás. Han utilizado un número de teléfono moderno para que el público que vea la serie pueda llamar y comprobar qué pasa. Evidentemente yo no voy a llamar desde aquí porque es un número de Estados Unidos y desde aquí, desde España, me iba a salir por una millonada. Y eso es precisamente lo que diría cualquier youtuber, pero yo no soy cualquier youtuber, yo soy Sowick y yo existo para ustedes. Así que, vamos allá. 7, 6, 5, 3, 0, 3, 2, 0, 2, 0. Dice que os suscribáis. Número 10. Y hablando de teléfonos, en la última temporada hay una escena donde se va la luz por una sobrecarga y no hay electricidad, y por tanto Nancy no puede llamar a su casa para avisarles de que el Demogorgon se dirige hacia allí. Así que Nancy le dice a Robin que en cuanto consiga arreglar la electricidad, llame a su casa para avisarles. Si lo consigues, llama a mi casa y diles a todos que salgan cagando leches. El problema, que los teléfonos fijos no usan ni dependen de la corriente eléctrica para funcionar, así que durante un apagón siguen funcionando perfectamente. Y Nancy, viviendo en los 80, debería haberlo sabido. Número 11. El plan que los personajes llevan a cabo para poder entrar al mundo del revés consiste en que Hopper se esconda en uno de los camiones militares para cruzar el portal como un polizón y así colarse en el Upside Down, algo que tal y como vemos resulta extremadamente arriesgado. El agujero de guión viene cuando varios episodios más adelante vemos que en realidad era tan fácil como levantar una de las placas que tapan las grietas al Upside Down. Esas grietas recorren todo el pueblo de norte a sur y de este a oeste, y si no querían llamar la atención rompiendo una cámara como la segunda vez, había trampas
tramos larguísimos que ni siquiera estaban vigilados. Así que ese plan tan arriesgado de colarse en un camión militar no tiene ningún sentido cuando esta opción siempre estuvo ahí. Puede que se les haya pasado. Número 12. Y del mismo modo, cuando todos vuelven en el camión después de matar a Vecna y atraviesan el portal, era obvio que los militares iban a estar ahí esperándoles. ¿Por qué iban ahí en el camión tan felices? ¿Y por qué no volvieron por la misma grieta que usaron la segunda vez para entrar? Eso habría sido mucho más seguro que atravesar el portal de los militares. ¿Es que son tontos? No podemos descartarlo. Número 13. Hay una inconsistencia que nunca se explica sobre las consecuencias de estar en el mundo del revés. En la primera temporada, Will quedaba muy enfermo por haber estado en el Upside Down y haber estado conectado al tentáculo. Incluso se le tuvo que ingresar en el hospital y su situación se fue agravando durante la segunda temporada, hasta que finalmente consiguieron sacarle la niebla negra que era la que le estaba enfermando. Pero en la quinta temporada, los otros niños, nada más extraerle el tentáculo, expulsaban rápidamente la niebla negra. Simplemente tosían un poquito y estaban bien. ¿Por qué las secuelas de Will son estar enfermo toda una temporada y para expulsar la niebla negra hace falta un exorcismo con altas temperaturas, pero luego al resto de niños simplemente los desenchufas y ya está todo bien? Como la serie nunca lo explica, nos toca utilizar una vez más el poder de la imaginación. Te leo en comentarios. Número 14. Y hablando de tentáculos. En la primera temporada, el tentáculo que mantiene atado a Will es un tentáculo largo que le atraviesa toda la garganta y más allá. Pero luego los tentáculos en la quinta temporada son simplemente una ventosa. Podemos justificarlo pensando que la intención de Vecna era diferente en cada caso, pero hay un problema. En el flashback de la quinta temporada se muestra a Vecna conectando el tentáculo al pequeño Will, y ahí es exactamente igual que los que usaría más tarde con los niños, creando esa incoherencia entre ambos momentos que a día de hoy sigue sin explicación. Número 15. Fíjate bien en la lata de comida que Eleven le tira a Hopper. ¿No hay nada más? ¿Te has dado cuenta de lo que ha pasado? La lata de pronto desaparece. ¿Por qué pasa esto? Porque el muro viscoso está integrado en la escena por ordenador y la capa del muro quedó por encima de la lata, haciendo que solo quede visible allí donde las dos capas se unen. Número 16. La lógica del tiempo en el mundo del revés se contradice a sí misma. Sabemos que el mundo del revés se quedó congelado en el tiempo el mismo día en que se creó, el 6 de noviembre de 1983, el día de la desaparición de Will. Esto lo descubrimos gracias a Nancy en la cuarta temporada. Estamos en el pasado. Pero luego, en la segunda temporada, vemos como en la noche del baile de invierno, que sucede en diciembre del 84, es decir, un año después, el gimnasio del instituto está decorado para el baile y la cámara gira 180 grados, mostrándonos la versión del mundo del revés. Y resulta que en el Upside Down, el colegio de Hawkins también está decorado exactamente igual que su contraparte en el mundo del derecho. Si el mundo del revés se había quedado atascado el 6 de noviembre del 83, ¿cómo es que en el colegio hay decoraciones de un baile de diciembre del 84? Es una buena pregunta. Así que al parecer, según la temporada en la que estemos, parece que el tiempo sí avanzaba, pero luego resulta que estaba congelado. Misterioso asunto el tiempo. Y eso desencadena otro error. Número 17. ¿Cómo consiguió Will comunicarse con su madre a través de las luces de Navidad y las letras pintadas en la pared? Cuando Will desapareció, el salón de su casa estaba normal, sin letras pintadas en la pared. Y si el mundo del revés es una copia estática del momento en el que desapareció Will, él no debería ver las letras en la pared porque Joyce las pintó después de que se creara el Upside Down. Así que, ¿cómo supo Will dónde estaba cada letra? Nadie conoce la respuesta. Pero estoy seguro de que entre todos podemos buscarle algún sentido o explicación, ya sabéis cómo, con el poder de la imagination. Número 18. Otra cosa muy extraña que ocurre con el mundo del revés tiene que ver con el agua. Sabemos que en el mundo del revés el agua no puede existir. Por eso, por ejemplo, la piscina donde el Demogorgon se llevaba a Bárbara, que en paz descanse, por Bárbara, está completamente seca en el Upside Down, mientras que en el mundo real está llena de agua. Y por eso también el lago Lovers, en la cuarta temporada, está repleto de agua, pero al atravesar el portal, el lecho del lago está completamente seco, sin una sola gota. Y también por eso, cuando en la quinta temporada este soldado hace del número 1, su pis comienza a evaporarse. Vale, pues ¿por qué de repente en el último capítulo de la serie, en el laboratorio del Upside Down, el tanque de privación sensorial está completamente lleno de agua? Durante toda la serie nos muestran que todo aquello que contiene agua en el mundo del derecho está vacío y seco en el mundo del revés. Pero convenientemente, cuando el guión lo necesita, de repente sí que hay agua en el Upside Down. ¿Cómo puede
¡Sálese! Número 19. Existe otra contradicción muy fuerte respecto al peligro de estar en el mundo del revés. En la primera temporada se establece que el aire del mundo del revés es tóxico y por eso cualquier persona que entra necesita un traje especial de protección. Ahora bien, ¿realmente era tóxico o simplemente los científicos creían que era tóxico? Pues al parecer era tóxico de verdad, porque la serie nos muestra las consecuencias que sufren quienes están allí sin usar esa protección. Por ejemplo, a Will le tienen que poner inmediatamente una máscara de oxígeno, o el propio Hopper, que después de respirar las esporas en los túneles, se ahoga y cae inconsciente. E incluso después de ser rescatado, aun estando en el mundo normal, todavía le dura la intoxicación. Pues a partir de la cuarta temporada, los personajes empiezan a pasear por el Upside Down como Pedro por su casa, sin ningún traje de protección, sin miedo a respirar las esporas, como quien sale un rato al parque. Oye, quedamos a las 5. En el Upside Down, unas pipas, unas cartas 1. Por lo menos los guionistas, conscientes de estas meteduras de pata, incluyeron este pequeño chiste al final de la serie. ¿Esta cosa se puede respirar? No está claro. Número 20. Y añadiendo otra inconsistencia más al mundo de Stranger Things, esto se está empezando a poner muy J.K. Rowlingesco. Resulta curioso cómo a lo largo de la serie se enfatiza que a la Azotamentes le gusta el frío. A él le gusta el frío. Por eso el Upside Down está congelado y por eso expulsan a la niebla negra sometiendo a Will a altas temperaturas, usando estufas y una chimenea. Pero ¿qué es lo que vemos en la quinta temporada cuando por fin llegan al lugar donde vive el Azotamentes? Un completo desierto. Todo es de color naranja, todo lleva el filtro México de una película de Hollywood. Pero bueno, que sea un desierto anaranjado no implica necesariamente que haga calor. Ahí tenemos el ejemplo de Marte, que es un planeta rojo y está congelado. El problema está en todas las veces que los personajes mostraban signos evidentes de estar congelados e incluso de tener hipotermia. Fijaos en cómo estaba el pobre Will la primera noche de su secuestro. O en Bárbara, que me hace gracia que por estar apenas un minuto allí ya parecía prácticamente Rose de Titanic. Por Bárbara. Y como a partir de la cuarta temporada esto se olvida y llegamos a ver cosas como Steve sin camiseta y mojado después de haber buceado en el lago, paseando por el Upside Down tan tranquilamente sin tiritar ni una sola vez. Y además, ¿soy yo o se nota que los personajes están sudando mientras están en el abismo? ¿Seguro que ahí hace frío? ¿Seguro? ¿Del 0 al 10 cuánto? Número 21. Cuando Nancy y Jonathan se despiertan en la habitación que se derrite, tienen la cabeza por detrás completamente pringada por haber estado tumbados, como es lógico. Pero momentos después, cuando se suben a la mesa, sus cabezas ya no están manchadas de pringue blanco. Algo curioso teniendo en cuenta cómo acaba el pringue cuando se solidifica. No tiene importancia. Número 22. ¿Y cómo funciona ese pringue? Parece ser completamente corrosivo. Destruye el pomo cuando Jonathan intenta abrir la puerta y derrite por completo las escaleras de cemento. Pero a ellos parece no afectarles en lo más mínimo. Podemos pensar que esa materia exótica solo afecta a la materia creada en el Upside Down. Y por eso Nancy y Jonathan, al venir del mundo real, no son afectados. Pero si fuera así, muebles como la mesa sí se habrían desintegrado inevitablemente. Y además, los soldados que habían ido allí previamente sí que habían sido afectados por el pringue. Parece algo extraño. Pero bueno, todo mereció la pena por poder ver este momento tan Titanic en la serie. Número 23. Dustin encuentra el diario del Dr. Brenner en el que se describe con todo detalle la materia orgánica del Upside Down. E incluso vemos en la pared un diagrama perfecto sobre el muro de carne que rodea a Hawkins. Pero si el Upside Down está congelado en el tiempo el día en que se creó, allí no podría haber un diario describiendo la materia orgánica y un mapa con el perímetro del agujero de gusano. Solo tendría sentido si el diario fuese teórico, pero contiene diagramas anatómicos y detalles que solo serían posibles tras una observación de campo. Y por cierto, ¿cómo es que el Dr. Brenner dibuja tan bien si en la cuarta temporada vimos que dibujaba peor que un niño de primaria? Número 24. Cuando vemos este recuerdo de la infancia de Henry, ocurre algo muy importante para la historia. Un misterioso hombre con un misterioso maletín dispara a Little Henry en su Little manita izquierda. Pero eso provoca una inconsistencia con la temporada anterior, en la que veíamos a Henry en 1979 trabajando en el Laboratorio Nacional de Hawkins sin tener ninguna cicatriz del disparo en su mano izquierda. Podrías pensar que la piedra que le dio sus poderes también borró esa cicatriz, pero es que a continuación, después de que la piedra le dé sus poderes, vemos cómo el agujero en su mano sigue estando ahí, por lo que Henry adulto sí o sí debería haber tenido una cicatriz. Obviamente ese disparo en la mano de Henry no estaba planeado en la temporada anterior, lo cual acabó provocando este agujero de guión. Agujero.
Número 25. Vámonos ahora al comienzo del todo. Cuando el Demogorgon persigue a Will en el primer capítulo, él se mete en el cobertizo y coge un rifle de la pared para defenderse. Sin embargo, el Demogorgon entra y se lleva a Will. ¿Y qué creéis que pasó con su rifle? Pues tal y como vimos, el rifle acabó viajando con él al Upside Down. Pero es que aquí viene el problema. En cuanto Will desapareció del cobertizo, el rifle volvió a estar mágicamente colocado en la pared como si nada hubiera pasado. Ah, sí. Bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Número 26. ¿Y cómo supo Eleven de la existencia de Will tras su desaparición? En el segundo episodio, Mike encuentra a Eleven en el bosque y la esconde en su sótano. Y cuando le enseña una foto de su grupo de amigos, ella señala inmediatamente a Will. Y más tarde usa el tablero de dragones y mazmorras para explicarles que Will está en el mundo del revés. Todo esto implica que Eleven sabe quién es Will y le ha tenido que ver previamente para ahora poder reconocerlo en la fotografía. Pero eso no parece posible. Los caminos de Will y Once no se cruzan en ningún momento después de la explosión del laboratorio, la explosión en la que escapaban Once y el Demogorgon. Y el Demogorgon se llevó a Will mientras que Once estaba perdida en el bosque. Y además, ¿cómo supo que Will estaba en el mundo del revés? El mundo del revés se acababa de crear justo en ese momento, debido a la explosión del laboratorio. Así que Once no debería conocer la existencia del Upside Down, ni mucho menos saber que Will estaba allí. No entiendo nada, no entiendo nada. Número 27. Y otro fallo al respecto. En la quinta temporada, Eleven no puede alcanzar la mente de Vecna porque está demasiado lejos, en el abismo. Donde mis poderes no alcanzan. ¿Cuál es el problema? Que el mundo del revés se creó precisamente porque Eleven tocó a un Demogorgon, y por tanto, ese Demogorgon no podía estar en el mundo del revés, sino que estaba inevitablemente en el abismo, lo cual demuestra que ella sí puede llegar hasta allí. Son incoherencias que inevitablemente pasan cuando escribes una primera temporada sin tener aún del todo claro las reglas. Es algo muy típico. Número 28. Oye, ¿y cómo consiguieron hacer una réplica tan exacta del cuerpo de Will? Aunque lo hiciera un laboratorio muy avanzado, ellos no sabían que el Demogorgon se iba a llevar a Will, por lo que no podían estar prevenidos y no tenían fichado su aspecto. Así que tras su desaparición, solo podrían haber usado un par de fotos antiguas que Joyce le hubiese entregado a la policía. Y sin embargo, en tan solo 72 horas, consiguieron crear una réplica exacta del cadáver de Will. Me da bastante mal rollo. Número 29. Y hay otro misterio en la primera temporada que nunca tuvo respuesta. ¿Quién abrió el cerrojo de la puerta en la casa de Will la noche que el Demogorgon le perseguía? No pudo ser el Demogorgon porque sabemos que él no tiene telequinesis. Hay quien dice que fue Vecna, argumentando que en el encontronazo previo en la carretera, la silueta del Demogorgon se parecía sospechosamente a la de Vecna. Y en efecto, tal y como veis en esta comparación, son muy parecidos, casi idénticos. Pero siento deciros que oficialmente esta silueta es el Demogorgon. Y es que por un lado los hermanos Duffer no habían inventado todavía a Vecna en la primera temporada, pero es que sobre todo el estudio encargado de hacer los efectos visuales de esta escena compartió este fragmento del making of revelando que esa silueta oscura en la carretera era efectivamente el Demogorgon. Y por supuesto tampoco lo pudo haber abierto Vecna desde otra dimensión porque sus poderes no atraviesan dimensiones, así que el cerrojo abriéndose solo quedó como un cabo suelto que los guionistas nunca llegaron a resolver. Y ya sabéis lo que toca. Número 30. Las superficies reflectantes a menudo son un problema en los rodajes, y eso es justo lo que pasó en esta escena de la tercera temporada. Durante la pelea con Nancy y Jonathan en el hospital, la lámpara metálica reflejó a un operador de cámara que no debería estar ahí. ¿Lo habéis visto? No. Para verlo mejor, vamos a hacer pausa, hacemos zoom y le damos la vuelta. ¿Lo habéis visto ahora? Sí. Y ahí le tenemos, con pantalones cortos y zapatillas. Más adelante, en esa misma escena, lo volvemos a ver, aunque ahora mucho más cerca. Esta de aquí es su mano sosteniendo el objetivo de la cámara. Pero bueno, admito que hay que ser muy ninja para darse cuenta. Número 31. Cuando Mike le ofrece unos M&M's a Once, vemos que son de color verde y rojo, lo cual habría sido imposible en 1985, ya que desde la década de los 70, la marca tuvo que eliminar todos sus caramelos rojos debido a una alerta sanitaria asociada al colorante con el que se fabricaban. Ese es el motivo por el que en las auténticas películas de los 80 no vas a ver caramelos de este tipo de color rojo, pero sí amarillos, naranjas o marrones. Número 32. En la clase de ciencia del Dr. Clark, la tabla periódica que hay en la pared es completamente incorrecta. Y por completamente incorrecta me refiero a completamente correcta y por tanto completamente incorrecta. Quiero decir, los últimos 15 elementos que aparecen ahí no podrían haber estado en una tabla periódica de 1984 porque todavía no se habían descubierto, o los que sí se habían descubierto tenían otro nombre para la época. Es cosa de ciencia. Se trata de una tabla periódica comprada en Amazon en 2015
y se nota. Número 33. Del mismo modo, esta fotografía colgada en la pared de clase también es otro error, porque se trata de la famosa fotografía del transbordador Challenger despegando en la mañana del 28 de enero de 1986, momentos antes de su fatídica explosión. Por tanto, en este episodio aún faltaban 2 años para que esta fotografía fuera posible. ¿Acaso el señor Clark es un viajero del tiempo? Número 34. Y seguimos con más ciencia. Soy Jimmy Neutron de repente. En la tercera temporada deben introducir un código que resulta ser la constante de Planck. La constante de Planck es 6,626070004. Pero ese número que Susie entrega era el valor que se estableció para la constante de Planck en el año 2014. En 1985 la constante de Planck era 6,6266176. No vuelvas a mencionar los números. De hecho, desde ese momento hasta la actualidad, la constante de Planck se ha actualizado un total de 7 veces. Algo muy irónico para un valor que se llama constante. Vale, vamos por la mitad del vídeo, espero que lo estés disfrutando y si quieres apoyarme de alguna manera puedes darle ahora al botón de suscribirse. No, perdón, esto es un like. Hay mucha gente que cree que ya está suscrita, pero cuando va a comprobarlo se da cuenta de que no. Puede que eso te esté pasando a ti. Suscribirse es gratis y cuando aprietas el botón te van a salir estrellitas de colores, así que compruébalo. Sigamos adelante. Número 35. Fijaos en el chaleco vaquero que lleva puesto Eddie por encima de su chaqueta. Cuando ve que Steve está sin camiseta, se lo lanza para que se tape. Y Eddie se queda sin el chaleco, solo con la chaqueta. Pero a continuación, mientras el chaleco sigue en las manos de Steve, Eddie vuelve a llevarlo puesto, y todos nosotros sabemos quién lo hizo. Lo hizo un mago. Número 36. Hubo un fallo bastante gordo en la cuarta temporada. Sabemos que el cumpleaños de Will es el 22 de marzo. ¿Sabes qué día es el 22 de marzo? Tu cumpleaños. Pero más adelante, cuando Mike visita a Will y a Eleven en California, vemos a través de la videocámara que ese día es precisamente un 22 de marzo. Y sin embargo, nadie felicita a Will, nadie celebra el cumpleaños de Will, incluso su propia madre parece haber olvidado el cumpleaños de Will. Y según confirmaron los hermanos Duffer, los creadores de la serie, todo se trató de un despiste combinado con mala suerte. Por un lado, se olvidaron de que habían elegido previamente el 22 de marzo como el cumpleaños de Will, pero es que además, a la hora de elegir una fecha aleatoria para poner en la pantalla de la cámara, tuvieron la mala suerte de elegir también el 22 de marzo. Es decir, solo había una posibilidad entre 365 de meter la pata y lo hicieron. ¡Feliz, feliz no cumpleaños! Número 37. En el cartel de la desaparición de Eddie que su tío pega en el instituto, pone que Eddie tiene 17 años. Y esto sería lo lógico, ya que los alumnos de último curso tienen, efectivamente, 17 años. El problema está en que Eddie ha repetido cursos varias veces y ya lleva 3 años intentando graduarse. Eso lo dijiste el año pasado. Y el año anterior. Pero este año es distinto. Así que en el momento de su desaparición, su edad real era de 20 años, no de 17. Algo de lo que el equipo de Atrezo no se dio cuenta. Número 38. Y hablando de graduarse, la graduación de Max en el final de la serie no tiene ninguna lógica. Ella estuvo casi 2 años en coma, se perdió casi 2 cursos al completo. ¿Cómo es que luego se gradúa al mismo tiempo que sus compañeros? ¿No tendría 2 cursos que recuperar? Es un poco raro. Bueno, pues aquí la lógica no aplica. Aquí lo que aplica es el espíritu High School Musical. Ellos dijeron, estamos juntos en esto. Número 39. Y hablando de la recuperación de Max, al final de la cuarta temporada, Max se quedó ciega después del ataque de Vecna y a continuación entró en coma durante casi 2 años. Entonces, ¿por qué al despertar del coma de repente sus ojos estaban en perfecto estado y podía ver con normalidad? ¿Acaso estuvo a cargo de la señorita Pomfrey? Esto se ignoró en la serie y nadie se sorprendió de que pudiera ver. Esto es muy raro, ¿no? Número 40. La madre de Max aparece varias veces a lo largo de la serie. Sabemos que existe y que tiene muy buena relación con su hija. Sin embargo, cuando Max entra en coma, nunca la vemos en el hospital. Cuando Max despierta del coma, tampoco está presente. Y cuando Max se gradúa, tampoco la verás entre el público. Y parece evidente que tendría que haber estado ahí. Y es que, por desgracia, los creadores de la serie nunca la llamaron para volver. Algo que a la actriz le habría venido enormemente bien para poder financiar su tratamiento contra el cáncer que estaba padeciendo. Cuando comenzó el rodaje de la quinta temporada, la actriz comunicó que su cáncer ya estaba en remisión y que estaba lista para trabajar. Pero nadie la volvió a llamar. Dentro de lo malo, la actriz bromeó en su cuenta de Instagram diciendo que su personaje, Susan Havrock, era la peor madre del mundo. Número 41. Y tras despertar del coma, todo el mundo acude a su habitación. Todo el mundo menos su madre. Y ocurre el encuentro entre Hopper y Max. Pero cuando Max entró en coma, todos creían que Hopper había muerto en la explosión del laboratorio, incluida Max. Y cuando Hopper regresó, Max todavía seguía en coma. Así que aquí, desde su punto de vista, ella estaba viendo a un fantasma. ¿Puedes verlos?
y no se asusta ni se sorprende ni nada de nada. Como pasaron 6 años entre un capítulo y otro, yo creo que simplemente los guionistas no se acordaban de que había cosas que Max no sabía. Número 42. En la tercera temporada, cuando Steve está en la heladería comiéndose esta banana, de pronto la tira sobre la mesa. Pero un momento más adelante, la banana ha vuelto mágicamente a su mano. Y si volvemos a adelantar, la banana vuelve a estar sobre la mesa. Y un segundo más tarde, vuelve a estar en la mano de Steve. Todo esto sin que él nunca se acerque a la mesa para cogerla. Está claro que Steve tiene poderes. ¡No jodas! Número 43. En otro episodio, Billy, el socorrista, empieza a llevar camiseta en el trabajo para ocultar las marcas de su infección. Sin embargo, a continuación se muestra un plano general donde le vemos llevando únicamente el traje de baño. Y justo después volvemos a ver a Billy completamente vestido y con toalla. Lo que pasó es que simplemente reciclaron un plano que pertenecía a otra escena, generando así este fallo de Racord. Número 44. Cuando Susie hackea la red del proyecto Nina en la tercera temporada, hay un error garrafal en su pantalla. Eso de ahí es código HTML. El HTML se inventó en 1993, así que verlo en un episodio que ocurre en 1986 debería ser imposible. A no ser que Susie sea una viajera del tiempo. Pero es que aún hay más, porque si lo miras con atención, se trata del código fuente de la Wayback Machine, una web moderna que almacena páginas antiguas. Probablemente el diseñador de la serie usó la Wayback Machine para buscar alguna página antigua y copiar su código, pero se equivocó y acabó copiando el código de la propia barra de herramientas de la Wayback Machine, tal y como delatan estas siglas que corresponden a Wayback Machine Toolbar. ¿Y qué hicieron los hermanos Duffer cuando nosotros, los frikis, marca registrada, nos dimos cuenta de este fallo? Hicieron un George Lucas. Y si ahora mismo te pones ese capítulo en Netflix, vas a ver que han alterado la escena y lo han cambiado por un código que sí es correcto para la época. Vamos, que nos han hecho gaslighting. Efecto Mandela. Número 45. La escena de Susie y Dustin cantando a dúo Neverending Story es bien chula, pero también es imposible. Y es que en un aparato de radio o transmites o recibes, pero la frecuencia no puede estar abierta en las dos direcciones a la vez. De ahí el famoso cambio y corto. Así que es imposible que el resto de personajes les estén escuchando cantar a dúo. Pero bueno, la escena es tan mítica que lo perdonamos. Número 46. Los portales que abren los Demogorgons y que conectan el mundo del derecho con el mundo del revés tienen unas características muy concretas. Son rojos, son viscosos, emiten luz y se cierran rápidamente en cuanto el Demogorgon los cruza. Pero en la primera temporada no eran así. Tenían un aspecto completamente diferente. Y la diferencia no era solo su aspecto, sino que también funcionaban de manera distinta. Permanecían abiertos un tiempo indefinido después de que el Demogorgon los cruzara. No tiene sentido, ya lo sé. Número 47. Y continuando con otra inconsistencia en los portales, cuando Once manda a Henry al abismo abriendo un portal, ese portal tiene enredaderas saliendo de él. Pero ahí Once estaba mandando a Henry a la dimensión X, no al Upside Down. Y las enredaderas son un organismo exclusivo del Upside Down, no existen en el abismo. De hecho, cronológicamente todavía faltaban 4 años en esta escena para la creación del Upside Down, así que es imposible que las enredaderas estuviesen aquí presentes. Número 48. Hay una regla muy concreta para los actores: nunca mirar directamente a cámara, a no ser que el guión te lo pida. Pero parece que al actor de Lucas se le olvidó esta regla. Y cuando la cámara se acerca y él piensa que ya está fuera de plano, pasa esto. ¡Qué incómodo! Número 49. Fíjate en este momento cuando el pobre Mike cae al suelo. De repente tiene las piernas peludas de un señor, cuando las piernas de Mike no son así ni mucho menos, desvelando que quien se cae al suelo era en realidad su doble de acción. Número 50. Fíjate en la taza amarilla que tiene la pequeña Holly en su mesa. Su madre la coge junto a su hija y se la lleva, pero a continuación la taza vuelve a estar ahí. ¿Sabéis quién lo hizo? Sí, pues claro, una elfa. Número 51. Durante la discusión que tiene Dustin con Steve en la furgoneta, Dustin se limpia la sangre seca que tiene en la barbilla, la cual queda limpia casi al completo. Pero un momento más tarde, cuando Jonathan escucha una señal de radio, Dustin se gira y su sangre ha vuelto a aparecer. Un clásico fallo de Racord. Número 52. Durante la escena en el granero, vemos a Will dibujando con pintura roja el interior del azotamentes, y lo hace estando de pie sobre el suelo. Sin embargo, en el plano general, vemos que en realidad era imposible que Will, con su 1,74 metros de altura, hubiese llegado a pintar la parte de arriba. Lo más curioso de todo es que casualmente ahí al lado había una escalera colocada, lo cual me hace pensar que el plan inicial era que Will pintase la pared subido a esa escalera, pero más tarde se decidió que quedaba más estético que no las utilizara. Número 53. Y también hay otro pequeño fallo en esa escena. Fíjate cómo Will pinta a los niños secuestrados y la pintura negra está obviamente fresca y húmeda, pero justo al cambiar de plano, la pintura está más seca que
Bob Esponja tomando el sol, revelando así que obviamente los planos estaban grabados en momentos distintos del día o incluso de la semana. Número 54. En ese momento, Joyce le dice a Will que solo tenía 11 años cuando desapareció. ¿Qué clase de madre no comprueba cómo está su hijo de 11 años? Pero es que en realidad tenía 12, tal y como se puede ver en sus carteles de desaparición. ¿De verdad una madre olvidaría la edad que tenía su hijo cuando lo secuestraron? Sí. Número 55. En la pequeña discusión que tiene Dustin con Steve en el laboratorio del Upside Down, él menciona que su objetivo es rescatar a Holly y a los niños. No encontraremos ni a Holly ni a los niños. Pero es imposible que Dustin supiera que había otros niños secuestrados a los que rescatar, porque esos secuestros sucedieron mientras él estaba incomunicado en el mundo del revés. Número 56. En la quinta temporada vemos un flashback del momento en el que Will y su hermano construían juntos el castillo Byers, pero eso contradice el guión de la segunda temporada, donde Jonathan decía que se habían quedado toda una noche lluviosa construyéndolo. ¿Te acuerdas del día que se fue papá? Nos quedamos despiertos construyendo el castillo Byers y tardamos toda la noche y luego se puso a llover. Pero como veis en el flashback, los dos hermanos ya estaban terminando el castillo en una tarde soleada. Número 57. Fíjate en el palito de carne que se está comiendo Hopper en esta escena. Se lo da a Todd, que lo coge con su mano, pero al cambiar de plano ha vuelto mágicamente a la mano de Hopper y luego se lo vuelve a dar a Todd una vez más. Otro ejemplo más del clásico fallo de Raccord. Número 58. Y otro error en esta escena sucede con el asiento del conductor. Primero Hopper lo baja para que Alexei pueda montarse, a continuación Hopper vuelve a colocarlo en su posición original, pero Joyce le interrumpe y al cambiar de plano el asiento vuelve a estar adelantado. Y todos nosotros sabemos perfectamente quién lo hizo. Un mago de carne y hueso. Número 59. Cuando Hopper persigue a Alexei por el bosque, Alexei tiene el bolsillo de su camiseta del lado derecho, pero cuando se para, ahora el bolsillo está del lado izquierdo. Y no se trata de un bolsillo mágico, simplemente rodaron estos planos con el actor corriendo hacia el lado equivocado, así que a la hora de montarlo tuvieron que darle la vuelta para que encajara en el resto de la escena. Número 60. Cuando Joyce llama a la biblioteca de Filadelfia, el agente que responde descuelga el teléfono del centro, pero a continuación, cuando cambia de plano, ahora el que está usando es el teléfono de su izquierda. Número 61. En la segunda temporada, el Dr. Owen se está interrogando a Will sobre lo que le ha pasado y tienen este pequeño diálogo. Pero un episodio más adelante, cuando el doctor revisa la grabación de esa misma conversación, el diálogo ha cambiado ligeramente. Es un cambio pequeño, pero tratándose de una grabación tendría que haber sido idéntico. Al parecer en el montaje utilizaron una toma diferente en la que el actor había dicho su diálogo con otras palabras, en lugar de volver a utilizar exactamente la misma toma. Número 62. El tatuaje de Cally con el número 008 va cambiando de posición según la escena. Fíjate en cómo el número 8 es el dígito más alejado de su mano, pero en otros capítulos el 8 es el dígito que queda más cerca de su mano. Se trata de un truco en el que van girando el tatuaje para que el número siempre sea legible por parte del espectador. Número 63. Cuando Max visita uno de los recuerdos de Henry, podemos ver este flyer de una obra de teatro en la que Henry va a participar como actor principal ese mismo viernes, un 6 de noviembre de 1959. Sin embargo, en la temporada anterior vimos este artículo de prensa de marzo del 59, donde se mencionaba el asesinato que había ocurrido en la casa de los Krill, mencionando como víctimas mortales a Alice y a Henry, los dos niños de la familia. Fue entonces cuando el Dr. Brenner raptó a Little Henry y se lo llevó al laboratorio de Hawkins, difundiendo la mentira de que Henry había muerto. Por tanto, si en marzo del 59 Henry ya estaba secuestrado en el laboratorio y todo el pueblo creía que había muerto, ¿cómo pudo participar en esta obra de teatro en noviembre? ¿Joyce estaba repartiendo flyers de una obra de teatro con un niño fallecido como protagonista? Se trata de un agujero de guión muy grande que los hermanos Duffer han tenido que admitir, y por eso han cambiado la fecha de la masacre en la casa de los Krill de marzo a noviembre en la obra de teatro de First Shadow, para que así todo encaje. Pero dentro de la serie, las fechas siguen sin encajar. Número 64. Fíjate en este momento cuando Vecna está persiguiendo a Nancy. Nancy tiene el paso cortado porque estos listones de madera bloquean la puerta. Pero es absurdo que Nancy pierda tanto tiempo quitando esta tabla de madera cuando en realidad la puerta se abre hacia adelante y podría simplemente haber pasado por encima. Pero bueno, podemos pensar que debido al pánico se bloqueó y no se dio cuenta. Pero es que hay otro fallo. Fijaos en cómo la puerta no tiene ningún tirador. Es lógico porque las puertas abatibles no suelen tenerlo. Sin embargo, en cuanto Nancy consigue abrir la puerta... ¡Ey! Espera un momento. Un tirador salvaje apareció. Eso no es lo peor. Pero es que además, antes de cruzar la puerta, era una puerta doble. Pero cuando la está cruzando, se ha convertido en una puerta individual. ¿Qué está pasando aquí? Parece una cosa extraña.
Y es que muy rara vez los escenarios se construyen al completo, son paredes falsas que se mueven y se encajan para adaptarse al espacio. Y en realidad, detrás de esta puerta no había nada, por lo que utilizaron otra habitación que sí estaba construida. Y por eso, la puerta por la que finalmente entra es igual a las que había en el pasillo anterior, porque aprovecharon una de esas habitaciones que ya estaban construidas. Tiene lógica. Número 65. Y hablando de puertas, quiero que os fijéis en la puerta del garaje de Mike. Como veis, el picaporte está en el lado izquierdo, pero en el último episodio, de repente está colocada al revés, con el picaporte a la derecha. Teniendo en cuenta que los escenarios se montan y se desmontan constantemente, es fácil deducir que una de esas veces, el señor carpintero se equivocó y la colocó al revés. Número 66. Vamos ahora con otro error de atrezo. Steve corta la corriente de la torre de radio para poder subir a ella sin riesgo de electrocutarse, y lo hace girando esta manivela en la sala de control. Como veis, el puntero es completamente metálico. Sin embargo, más adelante, Robin vuelve a activar la corriente llevando la manivela a su posición original. Y el problema es que ahora el puntero es de color rojo. Y aunque esto desató varias teorías conspirativas, la realidad es que, como acabamos de ver, los escenarios y el atrezo se montan y desmontan constantemente. Y a la hora de volver a montarlo, utilizaron un puntero diferente sin darse cuenta del error. Número 67. Y otro error también relacionado con el interruptor de la torre de control es el siguiente. Si Steve efectivamente había cortado la corriente antes de subir, ¿cómo es que cuando Jonathan conecta el cable, el piloto de la caja de control se enciende? Se supone que en ese momento la torre aún no estaba recibiendo electricidad. De todas formas, creo que el mayor error de toda esta escena es el croma. Ellos tenían $1 de presupuesto y este fue el resultado. Cutre. ¿Solo cutre? Número 68. Cuando todo el equipo está en la emisora de radio compartiendo sus teorías, un micrófono salvaje se cuela en escena. ¿Lo habéis visto? ¿Qué? ¡No! Es que es muy difícil de ver. Te lo pongo a cámara lenta. Pues ahí lo tenéis. Dura menos de un segundo, apenas se cuela unos centímetros y es casi imposible de ver, pero ahí está. Número 69. Y hablando de micrófonos, ahora fíjate bien en Dustin. ¿No veis algo raro? ¿Qué es eso de ahí? Se trata de un micrófono que no llegaron a ocultar correctamente. En otros planos de la misma escena está borrado digitalmente, pero en este de aquí parece que se les olvidó. Número 70. Durante el ataque del Demogorgon a la señora Wheeler, el pelo de Holly está demasiado seco para alguien que acaba de estar un buen rato completamente sumergida en la bañera. Y por cierto, he contado cuánto tiempo la señora Wheeler y Holly pasan escondidas bajo el agua. Y es 1 minuto y 10 segundos. En la vida real, esto sería completamente imposible. Se estima que un adulto suele aguantar unos 40 segundos y una niña solo 10. Y yo ya sé que eso es una serie, bla bla bla, pero no me digáis que vosotros, cuando hay un personaje que tiene que aguantar la respiración, no lo intentáis vosotros también, en plan, a ver si hubierais sobrevivido. Yo siempre me muero. Número 71. Y vamos ahora con un error botánico que también sucede en la escena del baño. Y tiene que ver con esta planta que hay colocada justo aquí. Se trata de una Philodendron Birkin. ¿Qué dice? ¿Y qué problema hay con esta planta? Pues que se trata de una mutación creada artificialmente en Florida en el año 2016. Y en los 80 esta planta no es que fuera difícil de encontrar. Es que era imposible, no existía. ¿También es la señora Wheeler una viajera del tiempo? Número 72. Me gustaría hablar de Derek, el deslumbrante Derek. O debería decir, el superpoderoso Derek. Porque este niño no solo tiene más fuerza que un militar, sino que también tiene más fuerza que el propio Vecna. ¿Cómo es posible? Derek, ¿hay algo que debas contarnos? Número 73. Y del mismo modo, ¿cómo pudo Lucas patear a este demoperro que corría hacia él sin ni siquiera perder el equilibrio mientras sostenía una radio y el cuerpo de Max? A mí estos momentos en los que un personaje tiene de repente poderes de superhéroe sin motivo alguno, me sacan mucho de la historia. Eso no importa. ¡Sí que importa! Número 74. El centro de la rueda giratoria en la que Holly juega en el recreo es de color amarillo. Recuérdalo. Cuando Holly y Max están viajando por sus recuerdos, deben encontrar algo que esté fuera de lugar, algo que no encaje, porque justo así encontrarán la puerta hacia el siguiente recuerdo. Y en el caso del parque, ese elemento fuera de lugar es precisamente el centro de la rueda giratoria, que en la vida real es de color amarillo, pero en el recuerdo es de color gris. Vale. Todo bien hasta ahí. El problema es que unos segundos antes, ese círculo aparecía brevemente siendo de color amarillo estando dentro del recuerdo, por lo que ahí ya debería haber sido de color gris. Y es que ambos planos fueron grabados a la vez para aprovechar la presencia de los extras que veis al fondo, originando así este pequeño fallo cromático. Número 75. Cuando Hopper dispara a Vecna con su revólver, se escucha el sonido de los casquillos cayendo al suelo.
Y esto es un error de diseño de sonido porque los revólveres no expulsan los casquillos tras el disparo, sino que se quedan almacenados en el propio arma. Número 76. El plan para derrotar al azotamentes consiste en que Nancy hará de señuelo atrayéndolo hacia la grieta, mientras el resto del grupo sube al acantilado para atacarle desde arriba. Y efectivamente, así lo hacen. Pero ¿cómo les dio tiempo a subir? A Nancy casi no le da tiempo a meterse en la grieta, y sin embargo, ellos ya están en lo alto del acantilado. Mirad las escalas. ¿Cómo lo han hecho? ¡Es imposible! Número 77. Pero bueno, pasando eso por alto, aceptamos que finalmente derrotan al azotamentes envolviéndolo en llamas. Aquí veis cómo el fuego se está propagando por todo su cuerpo. ¿Cómo es que luego sucede esta escena de esta manera en el interior del azotamentes? ¿No se estaba incendiando? ¿Por qué está todo tan tranquilo? Desde luego esto no encaja con el interior de un monstruo que supuestamente está ardiendo. Número 78. En esta escena tan emotiva, Will dice que solía ir a Melvald a tomarse unos batidos, malted milkshakes en inglés. We like biking to Melvald's for malted milkshakes. El problema es que ese tipo de batidos solo se servían en restaurantes, pero no se vendían en tiendas de barrio. Y Will dice que solía ir a Melvald a tomárselos. Y Melvald en la serie es una tienda, la tienda donde trabaja Joyce, y allí no sirven esos batidos. Sería como irse a tomar un helado a una ferretería, pero ¿por qué este fallo tan tonto? Pues porque en la obra de teatro de Stranger Things, The First Shadow, Melvald no es una tienda como en la serie, sino un diner americano, precisamente el lugar donde sí sirven estos batidos. Y los guionistas probablemente mezclaron el guión de la serie con el guión de la obra de teatro. Número 79. La fuga de Eleven al final de la serie, tanto si fue una ilusión como si fue real, es imposible. Si esta es la auténtica Eleven, los inhibidores deberían estar afectándola igual que siempre. Pero ella está ahí súper tranquila. Vale, imaginemos que los inhibidores no estaban encendidos. Igualmente, ¿cómo consiguió escaparse si el militar ya la estaba sujetando? Según dice el militar, se desvaneció de repente. Así que asumamos ahora que Eleven era en realidad una ilusión creada por Cally. ¿Cómo es que Cally ha aguantado viva tanto rato desde que la dispararon? Y además, ella no podría proyectar una ilusión en el mundo real desde el laboratorio del Upside Down. Sus poderes no funcionan a distancia, mucho menos entre dimensiones. Y además, estando desde allí, ¿cómo habría sabido cuál era el momento para activar la ilusión? Bueno, pues asumamos ahora una tercera teoría en la que Cally muriendo era en realidad una ilusión en sí misma y que la verdadera Cally no murió y por eso pudo proyectar la ilusión. ¿Cómo es que entonces vemos a los personajes tocarla físicamente si las ilusiones se desvanecen al tacto? ¿Y yo qué sé? Como veis, ninguno de los escenarios es realmente posible. Número 80. En el epílogo de la serie, Hopper le dice a Joyce que ha conseguido un puesto de trabajo como jefe de policía en Montauk. Montauk busca jefe de policía. El problema es que tanto en 1989 como en la actualidad, Montauk no tiene ningún departamento de policía, ya que se trata de una aldea adscrita al condado de Suffolk. ¿Pero se trata esto realmente de un error de los guionistas? Bueno, pues depende de cómo lo mires, es un error o un homenaje. Porque el hecho de que Hopper nombre a Montauk es un guiño al primer título que iba a tener la serie, antes de llamarse Stranger Things, ya que su historia estaba basada en una famosa conspiración conocida como Proyecto Montauk. Así que, ¿error u homenaje? Probablemente las dos a la vez. Ahora te dejo con este vídeo que el algoritmo ha elegido expresamente para ti. Si quieres, ahora nos vemos allí. Muchísimas gracias por verme, mantente curioso y hasta pronto.